esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Darío Henao, que nos viene a hablar del libro Obras completas, Jorge Isaacs, volumen 5, La Revolución Radical en Antioquia. ¿Qué podemos encontrar en este libro, La Revolución Radical en Antioquia? Este es un libro que Isaac escribe un poco desde la derrota. Él estuvo entre 28 de enero y el 6 de marzo de 1880, estuvo en el poder en Antioquia, después de una larga guerra entre liberales radicales conservadores y los liberales independientes de la época. La guerra le causa a Isaacs la pérdida de su investidura como representante a la Cámara, porque finalmente firma un armisticio y es derrotado, o sea, el liberalismo es derrotado. Eso estamos hablando de 1880, y el proceso que sigue es la guerra del 85, en donde los conservadores van a ganar y van a imponer en el 1886, con Rafael Núñez, la nueva constitución y el concordato. O sea, ganan los sectores conservadores, dijéramos, en esa pugna que caracterizó, dijéramos, los 30 años anteriores de guerras civiles. Entonces Isaac lo que hace es un poco defender el ideario como liberal radical, mostrar en qué consistió esta guerra, su justeza, y pues hacer como un balance crítico de todas las fuerzas. Quizás la persona que él más critica es a Rafael Núñez, porque considera que su alianza con el Partido Conservador pues fue definitiva para la derrota del liberalismo radical. Es un libro de proclamas, de artículos, de ensayos, de valoraciones que escribe Isaacs al calor de la guerra y a posteriori de la guerra, porque como lo derrotaron, se siente en la obligación moral y ética de mostrar en qué consistió todo eso. De alguna forma, estos son memorias de muchos de esos acontecimientos. Incluso no es un libro orgánico, es un libro desilvanado. Isaac no se sentó a escribir un libro, dijéramos, de principio, medio y fin, sino que recopiló mucho de lo que escribió a lo largo de esos años, y especialmente en los últimos 3 meses, cuando estuvo en el poder y firma el armisticio y es derrotado. Profesor, ¿quiénes colaboraron para que este trabajo fuera posible? Bueno, esto hace parte de la obra completa que está haciendo la Universidad del Valle con la Universidad Externado de Colombia, a partir del trabajo de una gran investigadora de la Universidad Nacional, la profesora María Teresa Cristina. Entonces hemos venido rescatando esto, hemos colocado en un centro virtual que se llama Isaacs, una página con los materiales sobre Isaacs, y es como un gran proyecto en donde la academia está comprometida. En este caso, en la Universidad del Valle, el grupo de narrativa colombiana que yo dirijo, algunos profesores de historia han colaborado con los investigadores de otros países para rescatar esto, para rescatar la obra del mayor escritor colombiano del siglo XIX. ¿Cómo marca a Jorge Isaacs vivir por un lado con el éxito con su obra literaria La María y por otro lado en esos aspectos políticos con la derrota? Yo creo que en ese campo Isaac fue un hombre que sufrió mucho, porque la parte política le generó muchos rechazos. A Isaac le toca, dijéramos, ser un escritor con el ambiente político adverso, y no pudo jamás recuperarse económicamente. Tuvo de parte de sus enemigos políticos, que lo consideraban judío, lo intrataban, eso. Incluso muchos de sus enemigos, para mortificarlo, decían que María no la había escrito él, sino su hermano mayor. Eran cosas de la época, de la lucha cotidiana, que lo incomodaban mucho. Entonces le tocó vivir esa situación, tanto que él se va a vivir a Alto Lima. Con Madea vive sus últimos años, y estaba tan desilusionado por estas razones políticas con el Cauca, sobre todo con Cali, que pidió ser enterrado en Medellín. ¿Qué es la Revolución Radical en Antioquia? Es una guerra político-religiosa, que es como la marca general de la
de las guerras civiles que se dieron en Colombia en el siglo XIX. ¿Y qué era lo que estaba en juego? Era qué concepción del Estado se tenía. Entonces ahí había diferencia entre las facciones más conservadoras y las facciones liberales. En el terreno económico, también cómo manejarse, si federalismo, centralismo, si librecambismo, proteccionismo, discusiones económicas con relación a cómo debía ser el Estado, y el tema de la educación. Isaacs, por ejemplo, cuando estuvo como secretario de Instrucción Pública del Estado Soberano del Cauca, que estuvieron los liberales radicales en el poder con su primo César Conto, que lo llevó a ser secretario de Instrucción Pública, él ahí defendió quizás el proyecto educativo más avanzado que Colombia haya tenido en el siglo XIX. La educación nocturna, la educación laica, la educación técnica, la educación para obreros, la educación inclusive para las mujeres, cosa que reñía con la concepción, dijéramos, católica más ortodoxa y más ultramontana, que llevaron a que en muchos pueblos, cuando él iba de visita como director de instrucción pública, los curas le levantaban el pueblo y le tiraban piedras e insultaban a Isaacs. Eso es para mostrar el ambiente, dijéramos, de disputa ideológica, religiosa, que había entre los partidos en ese momento. Entonces, es en ese contexto que se dan las guerras civiles en Colombia, a veces muchas inútiles, por eso el coronel Aureliano Buendía es una metáfora de la inutilidad de las guerras civiles. En Colombia, las 32 guerras civiles que libra el coronel Aureliano Buendía, que finalmente no llevaron a nada, es la forma como en el siglo XX García Márquez lee esas historias que vienen del siglo XIX, que llegan a la guerra de los 1000 días y que él escuchó de niño de parte de su abuelo, que era un coronel que había participado en las guerras civiles. A Isaac le toca, por ejemplo, tener relación con Rafael Uribe, se escriben, porque tenían afinidades. Entonces, es en ese ambiente político que le toca vivir a Isaacs. Siendo hijo de un hacendado conservador, su padre, George Henry Isaacs, llega a la Cámara por primera vez por el Partido Conservador, está 2 periodos, participa en 2 guerras cuando joven por el Partido Conservador, da el vuelco en Bogotá al Partido Radical. Entonces, claro, ese cambio, las élites tradicionales no se lo perdonaron, ni en el Cauca ni nacionalmente. Ese tuvo un costo político muy grande y hay que decirle, entonces hay que entender la época, el momento en que le toca vivir a Jorge Isaacs. Una aproximación práctica a las redes neuronales artificiales. Autores: Eduardo Francisco Caicedo Bravo, Jesús Alfonso López Sotelo. El propósito general de este libro es ser una guía para que el lector interesado en trabajar con redes neuronales artificiales esté en capacidad de solucionar problemas propios de su disciplina usando esta técnica de la inteligencia computacional. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Caudal ambiental. Autores: Jaime Ricardo Cantera, Yesid Carvajal y Lina Castro. Los ríos, lagos y mares han sido el motor del desarrollo para muchas naciones y han tenido múltiples usos como en la agricultura, la industria, generación de energía, transporte, recreación y, lógicamente, para el consumo humano directo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo el escritor Jorge Isaacs ha influenciado a las nuevas generaciones de escritores en Colombia? Hay que decir varias cosas. La primera es que Isaac fue muy leído en las escuelas y en los colegios a partir de manuales. Y esos manuales muchas veces no hacían sino enfatizar en el pato sentimental, en la historia sentimental de la novela de María, pero no se miraba otras facetas de Isaacs realmente. De todas maneras, el modelo de María fue seguido por muchos escritores, para bien o para mal. Ese fue un modelo en el siglo XIX, entrado el XX. Y después, generaciones ya más contemporáneas, digamos que en los años 60 para acá, pues empezaron a tener una especie de ajuste de cuentas con ese pasado. Pues, por ejemplo, los nadaístas quemaron la novela porque tenían una visión completamente reactiva, sobre todo a la lectura conservadora de los manuales escolares. Entonces ellos era más revoltados contra eso que contra la novela misma, porque nunca se la leyeron. Había sectores más críticos, pero que se metieron con la novela y pudieron, dijéramos, tener una visión más de fondo y más valorativa. En las últimas décadas se ha desatado todo un proceso de lectura amplia, rica, compleja de Isaacs, para colocarlo, dijéramos, en el punto en el que merece Isaacs. Una novela como El amor en los tiempos del cólera, de alguna forma, es la continuación del tema de la novela amorosa en el siglo XX. Y Gabo, cuando escribió la novela, habló de que la leyó, que la encontraba una novela extraordinaria, escrita por una persona casi que decía genial, que conocía bien el oficio, y es indudable que es un referente, dijéramos, en el tratamiento del amor, entendiendo que una cosa es el amor en el siglo XIX, con unos códigos muy cerrados, románticos, y otra cosa es el amor, dijéramos, en una ciudad de inicios del siglo XX, como es la Cartagena, que está en el amor en los tiempos del cólera. Este libro nos presenta a un Jorge Isaacs profundamente político. Háblenos de esta faceta de Jorge Isaacs de la que poco conocemos. Sí, esa es quizás una de las facetas que incluso en las biografías tradicionales se considera una parte que no fue productiva. Y no, yo creo que mirar la parte política de Isaacs lo que muestra es la grandeza de ese personaje. Es decir, que le cabía el país en la cabeza, que quería cambiarlo, que quería transformarlo, que no tuvo la oportunidad de triunfar, que no pudo por el contexto que fue adverso, porque sus ideales políticos y su facción o sus partidos fueron derrotados, pero habla muy bien del hombre
que estuvo, dijéramos, preocupado con su país, con su historia, con su momento. Y es importante porque hizo un gran esfuerzo en estas luchas políticas por defender un ideario liberal. A Isaac le preocupó muchísimo el tema de la integración de las distintas clases sociales y de las culturas indígenas, de la cultura negra. Los 4 capítulos sobre Nay y Sinar que hay en María siguen siendo un gran homenaje y un punto de partida para entender la llegada de los africanos a Colombia. Ya hablamos un poco del aspecto político de este personaje de Jorge Isaacs. ¿Qué nuevos aspectos nos muestra este libro? El otro aspecto es el aspecto periodístico, porque muchos de los artículos que él recopila aquí en la Revolución Radical en Antioquia fueron inicialmente publicados en la prensa de la época. Entonces eran artículos de carácter político y periodístico que no tenían posibilidad de ser muy cuidadosos, en el sentido de que no había mucho tiempo, se publicaban al calor y al fragor de las batallas y de las luchas políticas y de los conflictos. Entonces hay aquí también, para destacar, ese lado periodístico de Isaac. Todo lo que Isaac escribió, que es muchísimo, en varios periódicos de la época, tanto en el Cauca como en Bogotá, muestran una faceta muy interesante de Isaac, poco conocida, que es la del Isaac cronista, el Isaac periodista, la del Isaac hombre de opinión en la prensa, del Isaac, digamos, ensayista. Hay algunas de sus composiciones en prensa que son ya breves ensayos sobre asuntos, como por ejemplo el que escribe en La República antes de aparecer María, que se llama Lo que fue, es y será la raza negra en el Estado Soberano del Cauca. Eso es un ensayo publicado en la prensa. Este libro fue publicado por primera vez en 1880. ¿Por qué hacer una nueva edición más de 100 años después? La última que se hizo en los años 80, hay una de los años 50, no muy cuidadas. Y esta pues se hace en el gran propósito ya de recuperar completo toda la obra de Jorge Isaac. O sea, la deuda que tiene este país, que tiene esta región, que tiene la academia en los estudios culturales, políticos y literarios, es ofrecerle al país y a las futuras generaciones la obra completa de uno de sus escritores más importantes. Eso es lo mínimo. Tú vas a Francia, tú vas a Estados Unidos, a Inglaterra, los grandes escritores, el homenaje es ofrecer su obra completa y por supuesto los estudios sobre ella. Y eso es lo que se merece Isaac, con todo lo que él significó, con sus contradicciones, con todos sus dramas, con los dramas de época, porque de alguna medida entender a Isaac es entender un poco también la historia intelectual, la historia política, social de Colombia. Y de la mano de Isaac vamos a otros autores, vamos a toda una serie de circunstancias. Entonces, de alguna forma, esta es una labor importantísima, un aporte definitivo a la historia literaria y política de Colombia. Identidad, cultura y política. Perspectivas conceptuales, miradas empíricas. Autores: Gabriela Castellanos, Delfín Ignacio Grueso, María Ángela Rodríguez. El presente libro es el resultado de un seminario sobre identidades colectivas, conflictos y reconocimientos realizado por el Doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle con invitados de la Academia Nacional e Internacional. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La Sociedad Colombiana, Cifras y Tendencias. Compiladora Beatriz Castro. El libro recoge la mayoría de las ponencias presentadas en el 10º Coloquio Nacional de Sociología, La Sociedad Colombiana, Cifras y Tendencias, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Mis padres llegaron de Antioquia y el Viejo Caldas en los años 30. Yo nací en el barrio Alameda, un barrio tradicional caleño. Empecé a jugar pelota en ese parque. Y bueno, toda mi juventud pasó entre los libros, que no sé por qué siempre me gustó leer muchísimo, y el deporte. El fútbol especialmente. Llegué a jugar fútbol muy bien en el bachillerato y a jugar en las divisiones inferiores de varios equipos, entre ellos el Deportivo Cali. En la casa mía, en el Alameda, vivía una tía de mi padre, ya muy anciana, Genoveva, que fue la que me leía pequeñas historias de libros y me contaba historias tradicionales como las del tío Conejo, y oía muchas telenovelas. Entonces mi imaginación estuvo muy alimentada por esos primeros relatos de la infancia, y ella me hizo conocer varios libros, por ejemplo Caperucita, los libros de historias tradicionales, y siempre tuve esa pasión que creo empezó ahí cuando tenía 4 o 5 años. Estudié en la Universidad del Valle en los años 70, después me hice mis estudios de posgrado en el Brasil y siempre me he dedicado a la parte cultural, a la literatura, que es lo que me formé, especialmente la literatura colombiana y latinoamericana, y siempre he estado vinculado, dijéramos, a investigar sobre estas literaturas y al área pues de divulgación de la cultura nuestra y de América Latina, que es como el interés que siempre he tenido. Cuando decido aquí, estaba filosofía y literatura juntas, y entonces me decido más por la literatura. Conozco algunos profesores que van a ser muy influyentes en mi carrera. En esa época, por ejemplo, los cursos de literatura clásica los daba Óscar Gerardo Ramos, me hizo leer muy bien a los griegos. Después de salir de Cali, de graduarme, me fui a trabajar al Caribe colombiano. Fui profesor allá en una universidad en el Magdalena. Con el ministerio, un trabajo de capacitación que me permitió conocer
todos los pueblos de la costa, porque era capacitando maestros en todos los pueblos del Magdalena, de La Guajira, del Cesar, de Bolívar. Una experiencia maravillosa a los 23 años, hasta los 27. Y ahí surgió la posibilidad de ir a estudiar y me aceptaron, me dieron una beca del gobierno brasileño para estudiar literatura latinoamericana comparada en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Después de haber terminado mi maestría me invitan a ser profesor y realmente pues tuve una experiencia muy linda en esa universidad durante 13 años que duró mi estadía en el Brasil. Yo creo que el Brasil me enriquece básicamente en que es un país en donde se valora mucho la cultura nacional, un país con una cultura muy rica y muy valorada. En el caso de la literatura, de la música, de las formas populares, eso me abrió muchísimo a mí las perspectivas de qué había que hacer también con lo nuestro. Conocí muchos escritores, muchos artistas, muchos músicos. Ellos tienen grandes biografías de sus equipos, historias. O sea, es un país donde muchas cosas que acá nosotros también tenemos son muy valoradas y acá, dijéramos, estamos empezando a darle esa valoración. Por ejemplo, todo lo que es culturas regionales, que es un esfuerzo que estamos haciendo hoy, aquí desde el cine, desde la música, de la gastronomía, la literatura, la historia, eso allá estaba muy avanzado. Entonces, yo creo que para mí esa formación brasileña fue definitiva. Bueno, yo llevo 10 años en la Universidad del Valle, de los cuales he estado al frente de la Decanatura de Humanidades y me he preocupado muchísimo por estos aspectos, entonces por desarrollar una línea doctoral, porque haya investigación, porque tengamos proyección a la sociedad con eventos como la Feria del Libro, con seminarios, con publicaciones y hacer que todas las cosas especializadas que producimos, por ejemplo, en la universidad, también bajen a los públicos más amplios, bajen a la juventud, bajen a los niños. A eso he apostado porque creo lo que aprendí en el Brasil y en la universidad pues hemos encontrado un espacio para jalonar todos estos proyectos.